Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje de ficción y lo que vamos a hacer es hacer una biografía ficticia, pues basándonos en todos los datos que podemos conseguir en los diferentes medios. Como saben, puede ser un personaje de ficción, ya sea de serie de televisión, de cine, películas, novelas, cómics o incluso videojuegos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Clara Oswald. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Clara Oswald es un personaje de ficción creado por Stephen Moffat e interpretado por Gina Coleman en la longeva serie británica de ciencia ficción Doctor Who, y aparecerá por primera vez en la 7ª temporada de la época nueva de Doctor Who. Clara es una acompañante del 11º y 12º Doctor. Clara es inicialmente presentada a mediados de la 7ª temporada interpretando a 3 personas distintas, aunque con nombres similares que viven en diferentes épocas. Las 2 primeras encarnaciones mueren durante el episodio en el que aparecen, pero la tercera encarnación viaja con el Doctor durante el resto de la temporada, intentando resolver los misterios de sus varias vidas. El misterio se resolverá finalmente en El nombre del Doctor en 2013. Después continuó viajando con el Doctor, siendo testigo de la regeneración de su 12ª encarnación, y los dos tuvieron varias aventuras durante la 8ª y la 9ª temporada hasta su salida en Huido del Infierno. El personaje aparece por primera vez como el nombre de Oswin Oswald en el primer episodio de la 7ª temporada del Manicomio de los Daleks. En principio es una tripulante de la nave espacial Alaska que se estrelló en un planeta conocido como el Manicomio, que era una prisión para Daleks que se han vuelto locos. Oswin descubre que gracias al 11º Doctor que había sido capturada y convertida íntegramente en un Dalek. Más tarde ayuda al Doctor, a Amy y a Rory a escapar justo antes de que los Daleks destruyan completamente la prisión con Oswin dentro. Después, en el especial navideño de 2012, Los Hombres de Nieve, el Doctor conoce a una mujer llamada Clara Oswin Oswald, a quien en principio solo conoce como Clara. Es una camarera e institutriz victoriana a quien el Doctor invita a ser su nueva acompañante, pero que muere al ser atacada por uno de los sirvientes controlados por la gran inteligencia. Al ver su nombre completo en la tumba y reconocer su voz, el Doctor se da cuenta de que es la misma mujer que se encontró en el manicomio Dalek, Oswin. Intrigado por la relación de una mujer que ha muerto 2 veces en distintas épocas, empieza a buscar a otra Clara a través de las grietas del tiempo. En una precuela anterior a Las campanas de St. John, el Doctor aparece columpiándose en un parque infantil y se le acerca una niña, interpretada por Sophie Doohan, a la que él cuenta que está triste porque no consigue encontrar una amiga. La madre de la niña la llama y el Doctor no se da cuenta de que se llama Clara. En las campanas de St. John, el Doctor encuentra a Clara en el Londres contemporáneo, después de que una mujer desconocida le diese su número y le llamase a la TARDIS. Ella decide unirse a él como acompañante mientras el Doctor trata de resolver el misterio de la chica imposible. El misterio que rodea a Clara se revela en El nombre del Doctor, cuando Clara persigue a la gran inteligencia dentro de la línea temporal del Doctor para deshacer su daño a la línea del tiempo. Los ecos de Clara se desperdigan por toda la historia del Doctor y ella parece conocer a todas y cada una de las encarnaciones de él. Salva sus vidas en muchas ocasiones, la mayor parte de las veces sin que se dé cuenta. E incluso se asegura que el primer Doctor, William Hartnell, escoge la TARDIS correcta muchos siglos en el pasado. Perdida en la línea temporal del Doctor y al borde de la muerte, el 11º Doctor la encuentra, pero no antes de que descubra su mayor secreto, una encarnación desconocida del Doctor, Jan Hart, el llamado el Doctor de la Guerra o Doctor Guerrero, que ha cometido una atrocidad innombrable. Clara estará presente cuando se descubra que el Doctor Guerrero, la encarnación que vio entonces, no llegó a destruir Gallifrey, sino que junto con el 11º y 10º Doctor y la ayuda de todas las encarnaciones anteriores, así como el dúo 10º, enviaron al planeta entero a un universo paralelo perdido, olvidando después de todo por el cruce de líneas temporales que provocó esta acción conjunta.
Después será testigo del final del Doctor en Trenzalore por vejez tras pasar al Doctor varios siglos allí, y será gracias a ella quien, implorando a una de las grietas del universo, consiga que los señores del tiempo desde Gallifrey le envíen un nuevo juego completo de regeneraciones al Doctor, que se convertirá en el 12º Doctor. Un tiempo después, Clara, que se ha hecho profesora en Coal Hill School, el mismo colegio en el que eran profesores en el pasado Ian Chesterton y Barbara Wright, los acompañantes del primer Doctor, el de 1963, y en el que estudió Susan Foreman, la supuesta sobrina del primer Doctor, conocerá a un compañero profesor, Danny Pink, con el que iniciará una relación sentimental y que no se llevará bien con el Doctor por su pasado como soldado y combatiente en la guerra. Danny acabará muriendo atropellado por un coche y por culpa de una trama del amo reencarnado en Missy. Además será convertido en Cyberman. Pero será gracias a Danny que se desbaraten todos los planes del amo. Clara, sin embargo, tras esto decide dejar de viajar con el Doctor y se queda en Londres. Más tarde, en Navidad, el Doctor tiene que volver rápidamente a por ella porque están en peligro debido a unas criaturas parasitarias que se alimentan de sueños y que están a punto de matarles. Tras los sucesos que tienen que enfrentar junto a un grupo de afectados más para librarse de las criaturas mientras están en un mundo de ensueño provocado por los monstruos, el Doctor ve a una Clara octogenaria diciendo que le hubiera encantado haber seguido con él, y él confiesa que también hubiera deseado seguir viajando con ella y que ojalá lo hubiera hecho antes. Entonces ambos descubren que todavía están durmiendo, víctimas de las criaturas. Se liberan y Clara, que en la realidad seguía siendo joven, vuelve a la TARDIS para seguir viajando con el Doctor. En sus últimas aventuras, Clara ha desarrollado un carácter temerario. No llega a ser suicida, pero no le importa poner su vida en riesgo, incluso ocasionalmente siente placer por la adrenalina que esto le proporciona. Así, no le importa meterse dentro de la carcasa de un Dalek, colgarse del borde de la TARDIS cuando está en pleno vuelo a varios metros sobre el suelo, entre otras temeridades. Cuando ve que Rixie está a punto de morir, cuando el contador que le han insertado llegue a 0, ella se cambia por él a espaldas del Doctor. Rixie se salva, pero el contador llega a 0 y Clara, ante los ojos del Doctor, muere. El Doctor más adelante regresa junto a los señores del tiempo y extrae a Clara de su propia línea temporal un segundo antes de morir, quedando congelada justo en el latido de su corazón, en Gallifrey y sin envejecer y por tanto sin morir. Solo la han sacado para interrogarla, pero no pueden salvarla permanente, ya que esto causaría una paradoja que provocaría una fractura en el tiempo al ser su muerte un hecho establecido y por tanto un punto fijo en el tiempo. Sin embargo, el Doctor una vez más roba una TARDIS y se escapa con Clara hasta el final del universo, billones de años en el futuro, donde vuelven a encontrar a la inmortal Ashley, y una vez allí el Doctor planea borrar la memoria a Clara y dejarla en la Tierra para vivir una vida sin recuerdos del Doctor y a salvo de los señores del tiempo. Sin embargo, Clara lo ha oído todo a través de la pantalla de la TARDIS y truca el dispositivo que iba a usar el Doctor para borrarle los recuerdos de forma que afectará a uno de los dos aleatoriamente. El afectado resulta ser el Doctor, que olvida sus aventuras con Clara, aunque es capaz de restaurarlas a partir de una historia en su subconsciente, todo salvo su rostro. Clara le deja en Arizona junto a su vieja TARDIS y se va en la TARDIS recién robada, que se ha quedado atascada en la forma de una cafetería estadounidense, dispuesta a volver con los señores del tiempo a poner la línea del tiempo en su sitio, pero dando un rodeo, es decir, recorriendo el espacio y el tiempo junto a Ashley, ahora que los dos son inmortales. Clara vuelve a aparecer en el especial de Navidad de Times Upon a Time, luego que el 12º Doctor recupera todos sus recuerdos sobre ella antes de regenerarse. Clara aparece en una precuela de Las campanas de St. John como una niña que habla con el 11º Doctor en un parque, en el que el Doctor no se da cuenta de su identidad. Y Gina Coleman también interpretó a Clara en She Said, He Said, una precuela en línea del nombre del Doctor que rompe la cuarta pared. También en el DVD Blu-ray de la 7ª temporada, y también incluye a Gina Coleman como Clara en solitario en el corto Clara and the TARDIS. Y aparecería también junto al 11º Doctor en la novela Road of Sorrow, y desde 2014 apareció en las novelas del 12º Doctor, incluyendo The Blood Cell, Silhouette, The Clouding Terror, etc.
además de aparecer en el cómic Deathbooth. Clara apareció brevemente en los números 11-12 de la miniserie hecha para el 50 aniversario. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.